Hola a todos, muchísimas gracias por estar ahí otra vez. Bienvenidos a Argentina para Armar. Esta semana es una semana muy compleja para mucha gente, de desconcierto ante la reforma judicial. Para los que no conocen cuánto y cómo puede cambiar la vida de los argentinos. Para quienes están escuchando con detalle las denuncias de lavado K, al menos de una ruta de lavado K, el intento quizás de controlar también el Poder Judicial para garantizar la impunidad a los funcionarios el día del mañana. Todo lo que uno empieza a pensar, diría una amiga mía, es negro oscuro, ¿no? ¿En qué se convertirá la Argentina cuando esto funcione? Nos explicaron los diputados la semana pasada concretamente cómo va el Estado a estar por encima de los ciudadanos y que hay mucha gente, desde diputados hasta gente que no conoce la ley, que no termina de entender hasta qué punto pueden llegar a cambiar las cosas en la Argentina, cómo cambia. Está con nosotros Elisa Carrió, que no necesita presentación, solo recordar que es diputada nacional y que, como suele suceder, está siempre antes informada de lo que va a pasar, porque recordemos que, por ejemplo, en 2008 ella denunció a Lázaro Báez y lo denunció... A Néstor Kirchner. Y a Néstor Kirchner. Exactamente, vamos a recordar esa denuncia, ¿no? El juez, fue ante el juez Ercolini. Nosotros la primer informe sobre obra pública donde decíamos que el cajero era debido y la obra pública, el testaferro y Lázaro Báez era el testaferro de Kirchner es del 2004. Lo que pasa es que en ese momento decir estas cosas era, y también en el 2004 es donde decimos que el cajero es debido y que empresarios amigos están implicados en un crimen de un capitán de barco en Chubut. Después esto sigue hasta que tenemos todas las pruebas escritas, documentales, documentos oficiales. En el 2008 y antes del blanqueo de capitales presentamos una larga denuncia con todo, es decir, energía, obra pública, Venezuela, capítulo por capítulo. Ercolini en algo las desarmó, pero finalmente nosotros presentamos la denuncia cuya jefatura era Néstor Kirchner, él vivía. ¿Y qué otros estaban nombrados? Y que la integraban Debido, Uberti, ¿se acuerdan el valijero del avión de Venezuela? Rudy Ulloa Igor, que era su viejo secretario, ahora dueño de una fortuna enorme. Debido ya nombré, Cristóbal López, por el juego. Y bueno, y varios empresarios de la construcción, entre ellos, del transporte, entre ellos Sirigliano. ¿Esa denuncia era una sola ruta? No. Para que la gente entienda, no. Estamos hablando de varias rutas. Claro, nosotros lo que le pedimos es primero que vayan los funcionarios de la FIC que habían sido echados, porque ahí encontraban toda la facturación trucha en la ruta del dinero. Ercolini nunca lo citó. También pedíamos que se allane el Ministerio de Planificación identificando los expedientes, porque pidiendo los expedientes y allanando se encontraban todos los sobreprecios y todas las compras y todas las sociedades. Tampoco lo hizo. De modo tal que hoy, esto es lo importante de la investigación de la Nata, se muestra parte de la ruta del dinero. Y también se muestra en imagen. Porque la crítica permanente hacia mi persona para no investigar era que no había suficientes pruebas y en realidad el tiempo demostró que las únicas pruebas escritas que hay son las nuestras. Entonces, ¿qué quiere decir? Los jueces, yo no puedo hacer un programa de televisión, los jueces cajonean las pruebas escritas, pero si usted tiene documentación oficial puede avanzar perfectamente, porque nunca hicimos la denuncia basada en dichos, hicimos con prueba oficial. Incorporamos en esa causa las actas del directorio de Austral, donde está el programa de desarrollo inmobiliario de Kirchner y de Lázaro. Ahora, Lilita... Ahora, Lázaro es un empleado de Kirchner, ¿eh? No es socio. Miren, si es socio es en un 20%. Esto es Kirchner y ahora la familia Kirchner integrada por Cristina. El que es socio de Kirchner es Cristóbal López. Por eso, cuando Cristóbal López no le quiere reconocer todas las acciones a Cristina después de la muerte, Cristina lo manda a apretar por la FIP.
y ahí se le reconoce. Y en realidad Devido es un empleado de Kirchner. Era el cajero cuando era ministro y el otro cajero, 2 subcajeros, digamos, los que cobraban directamente la plata con el paso del tiempo, que son Uberti y Rudy Ulloa, y ahora ya no sé quién. Cuando decís que cobraban directamente la plata, ¿es así? Sí. ¿La plata en Sí, mano? ¿La sí. plata arriba de la En mesa? bolsas, sí. En bolsas. Sí, después se Ellos, cambió. no un secretario, no un testaferro. No. En el caso de Jaime, los empresarios del transporte dejaban la bolsa bajo el escritorio de Jaime y Jaime se lo pasaba a Kirchner. Ahora, la Porque nata... Kirchner necesitaba tocar la plata, porque es avaro, como el avaro de Molière. Por eso hay millones de euros en Santa Cruz. La nata muestra, vos decís, las imágenes, ustedes aportan años antes aportan los documentos, y sin embargo hay, desde el gobierno, un mensaje que es no tienen las pruebas. No, está todo. Incluso hubo un expediente que nosotros hicimos en Comodoro Rivadavia y que lo hizo además funcionarios de la FIP, después los echaron y los trasladaron, donde una de las dueñas de una de las empresas, Can y Costilla, que después la va a comprar Lázaro Báez, relataba la reunión en que uno de sus hermanos, hablando con Devido, entonces, ¿cómo se pagaban las coimas en el gobierno de Kirchner en Santa Cruz? Le dice, voy a pasar al baño. Entonces el empresario pasaba al baño, igual que Micheli. ¿Micheli es? Felisa Micheli. Felisa Micheli, igual. Esta es la metodología de Devido. Entonces, ellos pasaban al baño, sacaban la plata y después se iban. ¿Y ahora cómo es? Ahora, yo hace 2 años, 1 año y medio que no estoy investigando porque me enfermé, etcétera, pero hubo un momento en que la plata le decían, bueno, en tal lugar se dejaba la plata, pero no había nadie. Es como un escritorio vacío. O sea que según la investigación de ustedes, nunca dejó de hacerse esto, ni siquiera después de la muerte del expresidente. Lo que nosotros investigamos es a la muerte de Kirchner. Yo no creo que Cristina reciba el dinero de esa manera. Y además no creo que Cristina en este momento esté pidiendo. Lo cierto es que es heredera de una fortuna de 10.000 millones de dólares o euros como mínimo que no puede manejar. Este es su miedo y este es su avance sobre la justicia porque es una familia desesperada por la impunidad. Entonces hay una conexión, según tu punto de vista, entre este lavado de dinero, K, y esta reforma express de la justicia. Pero por supuesto, Cristina está aterrada de terminar presa. Entonces tiene que tener, primero, no tiene que tener medios que expresen otra voz. Porque la impunidad empieza para que no haya voces que digan otra cosa. En todo caso, que la oposición sea callada, que no haya nada, que sea una... Y no le importa el precio, porque el precio que tiene que pagar es siempre menor que estar presa. Digo para que entendamos la cabeza de Cristina. Esto no lo hace solo, inventa la ideología. Lo que quiere es que nadie la investigue. Lo que quiere es que nadie hable de ese peso tremendo de un hombre que se robó la Argentina y que ella es heredera. Porque en realidad, si esto hubiera... cuando ella se entera, tenía que haber tomado la decisión de devolver ese dinero. Por eso hay un momento en que ella sale de Olivos y le dice, hijo, ¿qué me dejaste? Que está relatado en un escrito de esa maravillosa periodista que fue Susana Biao y que yo quería tanto. Este es el peso de la familia. O sea que ahora, con esto se llevan la República. Ella supuestamente decide no devolverlo. Así es. Y además guardarlo. pelea la plata, porque en el caso de Cristóbal López pelea por las acciones. Por eso, si Cristóbal López compra a Petrobras, para que entienda la sociedad, la está comprando a Petrobras Cristina. Porque si el principal oferente de la petrolera brasilera es Cristóbal López, y Cristina, la familia de Cristina es accionista de Cristóbal López, quien está comprando Petrobras es Cristina. ¿En ese caso serían socios? Sí, son socios. Lo que pasa es que las acciones estarán en manos de sociedades en el exterior o toda esta ruta del dinero. Pero yo voy a hacer la presentación. Miren, el caso de la Nata plantea algo muy interesante, es que algunas cuentas y algunos fondos van a Nueva York y de ahí a Suiza. Así que este caso no solo puede ser investigado por la justicia argentina, puede ser investigado por la justicia suiza, como lo reclamaron
Graciela Ocaña puede ser investigado por un fiscal de Nueva York. Ahí voy a ir después que terminemos de defender estas cosas. Y entonces esa investigación en los Estados Unidos puede involucrar todas las cuentas. Es decir, que a Lázaro Báez, a Cristina, a todos se los puede seguir por el mundo, porque ahí ya comienza una investigación fuera del país. Ahora, mientras dentro tanto, del país del país no hay ningún fiscal. No, dentro del país, Marijuán parece que va a actuar. Parece que sí, pero han pasado muchos días. Claro, allanar 5 días después es no allanar. En esto Gil Calvó es cómplice de este encubrimiento, que acaba de ser imputada, porque además son fiscales que no estaban nombrados. O sea que conforme... la idea, la esperanza es que se investigue fuera de la Argentina. No, se va a investigar fuera de la Argentina. Se va a investigar, no en la Argentina. Fuera de la Argentina hay demasiadas pruebas contra la familia de Kirchner y contra todos sus testaferros. Ahora, ¿esta reforma va a producir cambios en el sistema político del país, la reforma judicial? Terrible. Es el fin de la República. Porque, a ver, para que la población pueda entender, si mañana Cristina desea sacarle la propiedad, ustedes no van a tener juez que los garantice, porque el juez va a estar a tiro de ser acusado, destituido, nombrado por una mayoría que es Kunkel, de Anaconti, los jueces camaristas. Por eso es también mi denuncia contra el juez de la Corte, contra el presidente de la Corte. Antes de llegar a esa denuncia contra Lorenzetti, también seguramente podría haber una transición entre dos justicias, esta justicia que acate la reforma judicial y la otra que la declare inconstitucional. Miren, acá lo que va a pasar después que salga la ley es que va a haber muchas impugnaciones y va a ser parada la ley. Así que, y esto va a llegar a la Corte. Ahora, hasta ahora, lo que hizo el presidente de la Corte es salvar la caja, no la independencia. A la independencia la entregó en esta primera parte. ¿Y cuando él dice que se pone delante o representando a los camaristas? Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo lo único que expongo son hechos. De lo que yo me fui dando cuenta, porque primero hablé muy bien de la carta a la mañana, cuando estaba en la comisión, son hechos. La carta de Lorenzetti a la presidenta. La carta de Lorenzetti a el Congreso. Con Hayton de Nolasco. Es una carta de 3 páginas donde dice que acompañan las sugerencias de todos los presidentes de cámaras federales del país. Muy bien. Esa carta hablaba solo de la caja, que iban a eliminar, incluso decía, puede ser inmanejable la justicia, etcétera, ¿no? Entonces habla del personal y del dinero y del presupuesto, y avala al presidente a la Corte. Muy bien. Cuando yo veo esto, digo, acá hay algo, pero cuando... Lo más sospechoso el día anterior al debate fue que la presidenta Diana Conti, con el consentimiento de sectores de la oposición, porque me corrían, porque yo pedía que se lea la propuesta y no había forma, no leía las modificaciones. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor son 2 o 3 puntos y esta carta, no. Cuando yo leo lo que lee Diana Conti, me doy cuenta que acá hay una negociación más larga. No se olviden que yo pertenecí 15 años a la justicia. Yo soy de la familia judicial y después 20 años, tengo 36 años de aportes previsionales, para que tengan ustedes una idea, trabajo de los 20 años en que me recibí. O sea, se sacan unos párrafos. Entonces, cuando yo vuelvo a mi casa, llamo a alguien, a camaristas amigos, porque los conozco, porque son de mi generación, y me dicen, no, Lili, le digo, ¿cómo entregaron la caja? Los que lo único que les importa me contestan, no. Si nuestra carta tiene el primer párrafo, el más importante, que es que dice, se afecta la división de poder. Y le digo, pero esto no está. Entonces, muestro lo que me dieron a mí y me muestran y me dan primero una copia simple y después una copia firmada, donde el primer párrafo era, nuestra mayor preocupación es que terminan con la independencia judicial y cambian la forma republicana de gobierno. La Suprema Corte, o la Corte Suprema en este caso, según su punto de vista y su información, ¿llega a un pacto con la presidenta? Lorenzetti sí, la Corte no. La Corte le encomienda negociar a Lorenzetti y Lorenzetti negocia con Zanini. Esto nos estamos enterando hoy. O sea que la verdad de lo que yo dije se está dando a pedazos, porque Kunkel dice negociamos con los radicales y nos dejaron afuera.
Y después el propio Joaquín Morales Solá dice, estuvieron a punto de renunciar y le encomiendan a Lorenzetti. Que no dice, es decir, Joaquín Morales Solá reconoce que existieron, que el presidente de la Corte le ordenó a Gustavo Hornos hacer otra carta. Pero de esto no se tenían que enterar el resto de los camaristas, porque el resto de los camaristas no estaban dispuestos a firmar una carta solo por la caja. Esto iba a quedar escondido si yo no denunciaba las dos cartas, y los camaristas de todo el país habrían creído que la carta que llegó al Congreso es la carta que ellos mandaron. Este es el engaño. Porque ¿qué hace Lorenzetti? Más allá, después vamos a hablar del pacto. Lo que no es tolerable, lo digo en representación del pueblo de la nación que yo tengo como diputada, es que un juez me mienta, y menos el presidente de la Corte. Si el presidente de la Corte me dice que me manda una nota de todos los presidentes de Junta, me tiene que mandar la nota de todos los presidentes de Junta. No me puede mandar una carta solo del presidente de la Junta y alterada. Es decir, que al menos, estoy hablando de un hecho reconocido por todos, el presidente del máximo tribunal de la República le mintió al Congreso y me mintió a mí como diputada de la comisión. Segundo, Lorenzetti negocia en nombre de la Corte con Zanini. Y ellos dos arman la reforma. Esto tampoco lo dijo el presidente de la Corte, no lo informó la presidenta de la comisión, porque las negociaciones tienen que ser transparentes. ¿Qué le correspondía haber dicho al presidente de la Corte? Estamos negociando en nombre de la Corte con la presidencia reformas. Lo escondieron. Lo que Lorenzetti decía, sus advertencias sobre la preocupación de esta reforma, ¿por qué lo decía entonces? Es que es preocupante la reforma. Lo que él me parece que intercambia es caja por independencia de los jueces. No se olviden que una persona de su extrema confianza, March, junto con Ordiales, representante del Ejecutivo que responde a Kunkel, y Fera, manejan un presupuesto multimillonario, que es independiente del personal, que es el tema de las obras. Entonces, en esta negociación, yo conozco la historia del señor Lorenzetti. Y no la voy a contar porque no tengo todavía la documentación escrita por escribano. Pero desde siempre tuve reservas porque sé su historia en Rafaela con los negocios de la salud. De modo tal, yo pienso, los analistas políticos dicen, por ejemplo, Joaquín Morales Solá, a quien respetas mucho, dicen que la Corte le da a Lorenzetti las facultades para que hable en nombre de la Corte con la presidenta. Bueno, esto es mentira y es cierto, pero la Corte lo tendría que haber blanqueado antes. ¿Por qué hace 2 semanas la Corte no saca un comunicado diciendo la verdad al pueblo de la nación? ¿Pero la Corte no está molesta con esta reforma? Pero sí, pero lo que hacen es las cosas a escondidas. Este es el problema. Si la Corte, a ver, María Laura. Si está molesta, no avala María Laura, la reforma. Vamos a ser sinceros. ¿Qué se hace en una república transparente, como se hace en cualquier país del mundo? La presidenta informa la reforma. La Corte encomienda a su presidente entablar negociaciones. Y esto se hace público. Sin embargo, en todas estas semanas donde se estaba negociando, la Corte no dijo nada. Zanini, que es el que lo promueve a Lorenzetti, porque son conocidos de los de antes, a juez de la Corte, negocian los dos solos, no con los miembros de la Corte. En el medio, el día 14 de abril, las cámaras federales le dicen, nos llevan puesta la independencia y nos están sacando la mínima decisión sobre personal. Él le hace cambiar esa carta a Gustavo Hornos y poner Gustavo Hornos diciendo otra cosa. Todo con la premura del caso y a escondidas de toda la justicia federal que había mandado otra nota, alterando la nota y en connivencia con Gustavo Hornos, que no creo que sea malo, sino que se lo llevó puesto en la historia. Muy bien. Podrían ahí blanquear. ¿Qué hubieran dicho? La Corte en negociaciones con el gobierno propone tales reformas. No. Los ponen
de frente a estos camaristas y le sacan otra carta para decir que ante la preocupación de los camaristas por la caja, el gobierno hace esto. Perdón, y vuelven a esconder, poniéndole en la cara a los camaristas, a los verdaderos negociadores que son Zanini y el otro. Perdón, Zanini y Lorenzetti, porque le digo Nazareno, me sale mal el nombre estos últimos días. Conclusión. Voy a hacer la afirmación. Frente a esto que lo reconoce Joaquín Morales Solá, al menos vamos a reconocer un error de transparencia. Porque si yo no lo decía, esto no se sabía nada. Segundo, mi temor es que el gobierno no concede esto a cambio de nada. Mi temor es que Lorenzetti, por su caja, haya entregado algún fallo sobre la ley de medios. Mi pregunta es, los camaristas que claramente estaban preocupados y en contra de esta reforma judicial, la Corte, que también, la Corte, no el presidente, siguiendo este argumento, toda la Corte, el resto de la Corte que ponía también advertencias, se supone que ante todo esto debe estar, como mínimo, muy molesta, preocupada. Mire, la Corte tiene que asumir que las cosas se tienen que hacer en forma transparente. Ellos respaldaron la negociación a su presidente, pero tendría que haberle dicho a la sociedad que estaban negociando. Segundo, ¿pero ellos sabían que esta era la negociación? Sí, de acuerdo a lo que declaran, sí. Ahora, hay que explicarle a la sociedad algo. La Corte no tiene el mismo mecanismo de designación que los demás jueces. Es decir, que a la Corte no le afecta la independencia esta ley. A la que se les afecta es a los jueces de primera instancia y a las cámaras. Y a ellos los dejaron sueltos. Si Lorenzetti negocia la ley de medios, ¿significa que la Corte entera y también la está los jueces negociando? independientes. No. Y ahí es donde la oscuridad de este señor, que yo traigo a la luz, y que si me dice algo le traigo todas las pruebas de los expedientes de Rafaela, porque este señor tuvo montones de casos por el tema salud, intermediarias de la salud y PAMI en la década de Alderete, es donde yo sospecho de él. Yo no le creo a ese señor, lo dije siempre, conozco su historia, y esto es independiente de que tenga buenos modales. Los tres radicales que conocían de todos estos, dos de ellos son Sanz y Gil Lavedra. Y también son personas muy educadas, pero lo cierto es, y son amigos en algunos casos de 30 años, pero yo me debo al pueblo de la nación, estoy dispuesta a decir toda la verdad, porque en el 2001 se escondió muchas cosas y yo era muy joven, decía lo que podía. Ahora el pueblo va a saber todo lo que yo sé. Elisa, ¿hay una ruptura? ¿Hay gente que está de un lado y del otro? ¿Hay una ruptura en la sociedad argentina o no? No. A ver, en Venezuela sí. En Venezuela la mitad del pueblo es chavista, porque Chávez le dio identidad, le dio registro de la propiedad, etcétera, y la mitad ha sufrido la persecución chavista. Entonces ustedes ven 1 millón de personas por un lado, 1 millón por el otro. En la Argentina no, en la Argentina hay un relato de un grupo que tiene el 30% de los votos y un 70% dominado y perseguido por un relato, pero no está dividida. Yo me encuentro con muchísimos peronistas que están indignados con esto. Lo que tienen es retenida a mucha gente peronista muy buena, pobre, que los amenazan con sacarle los planes. Y yo les aseguro que nadie le va a sacar los planes. Hoy yo entraba siempre a las villas, hoy no se puede entrar a una villa. Porque si alguien ve conmigo a una persona, le sacan el subsidio. Este es el nivel de amenaza y de extorsión. Así como Moreno se presenta como el callafaz de la nueva dictadura fascista, y ya se anticipa riéndose, pero va a terminar preso, yo me voy a encargar de que este señor termine preso. De alguna manera, de la misma manera que él presiona y amedrenta a los empresarios, los punteros amedrentan a la gente pobre. Entonces no hay que hablar mal de la gente pobre diciendo no saben votar porque cobran los subsidios. No. Si los empresarios no tienen coraje, ¿por qué le vamos a pedir a esa pobre gente que su comida depende del subsidio que salga a oponerse?
Somos las clases medias las que tenemos que salir a la resistencia para liberar a los pobres y abrirles las cadenas y no tocarle esos planes sociales hasta que haya algo mejor. Elisa, La Nata todas las semanas agrega una imagen nueva, ¿no? Y ahora adelanta en minutos nada más algo nuevo en relación a los cajeros. Y la pregunta que se hace la gente o me hace la gente en la calle es, después del estupor, del desconcierto, de la perplejidad, es, ¿pero va a pasar algo? Miren, la verdad es que pase mucho. Nosotros creemos, miren las paradojas de la luz. ¿Sabe por qué se ve tanta mugre en la Argentina? Porque hay mucha luz. Si vos levantás la persiana de tu cuarto, vas a ver la mugre de tu cuarto. Yo creo que Dios levantó la persiana. Y hay que limpiar la casa. Si hay justicia o no justicia que condene, la justicia tiene dos partes, como decía Isaías. No hay verdad, no hay justicia sin verdad. Lo que La Nata, lo que nosotros hicimos es mostrar la verdad. Ahora, también sabemos que hay una justicia cómplice de la impunidad. Muy bien, ya verá la verdad, está viniendo la verdad sobre esa justicia cómplice, hasta que tengamos jueces independientes. Esto es paso a paso, con paciencia. Yo estoy esperando hace 19 años. Yo creo que nosotros como pueblo, y banqué persecuciones, 25 querellas criminales, nunca me quejo porque yo no soy víctima. Me dice que, ay, que me duele el brazo, que me querella, nada. Pasé todas. Entonces tengamos paciencia, tengamos la seguridad, como decía Martin Luther King, que esto se va a solucionar, pongamos el cuerpo a la conciencia. Yo no me voy a quebrar ni me voy a deprimir. Vieron que eran las 9 de la mañana y hablaba como si nada, seguía en el debate. ¿Saben qué? Yo les recomendaría a todos y a todo el pueblo algo. El único temor que nosotros tenemos que tener en la vida es el amor-temor a Dios. No tenemos temer a ningún hombre. Por eso los del Frente para la Victoria quedan mudos cuando yo hablo, porque ellos saben que yo no les tengo miedo. Y creo que esta es la principal diferencia con el resto de la oposición. Ahora, ¿por qué muchos le tienen miedo? Porque ellos piden al poder privilegios, prebendas, contratos, y después los callan. En nombre de esa mínima corrupción o menor corrupción, los tienen callados. Y entonces yo parezco como la enemiga de la oposición. ¿Por qué? Porque frente a la omertá, al silencio, por eso parecen débiles los políticos. No es que son débiles, es que los tienen agarrados, con pequeñas cosas. Entonces, yo desde siempre cumplo este rol, decir la verdad, porque nunca perdí un privilegio. Ellos saben que nunca les pedí un favor, ni una jubilación. Mi rol es decir la verdad, caiga quien caiga. Ahora, este es el último problema. Ahora, si yo digo solo la verdad sobre el kirchnerismo, y no digo la verdad sobre Macri, sobre los negocios de la familia Macri, si no digo la verdad sobre los radicales que pactan, entonces yo no digo la verdad, digo parte. Por eso estoy obligada a decir toda la verdad. Y yo solo tengo temor de Dios. Y solo respondo al pueblo de la nación. Elisa, muchas gracias. No, al contrario.